Muy buenas noches, ingeniero Carlos Palacios Tovar. A continuación, mis compañeros vamos a presentar el trabajo sobre el modelamiento en geoslop de una cuenca ubicada en la Carta Nacional 27 para la construcción de una presa. Los integrantes para este trabajo son Camila Sánchez, Mauricio Cano y quienes habla Sebastián Quintana. Eh, Voy a presentar una breve introducción en lo que consiste todo el trabajo. Hay que tener como idea principal que las presas tienen un rol muy importante para el ámbito humano y medioambiental, ya que tienen el objetivo de suministrar agua dulce proveniente de los ríos, regulando el flujo y la calidad del agua. Además, protege ante los peligros naturales como inundaciones, desprendimientos, y lo cual va a permitir la conservación de la biodiversidad para el desarrollo humano. En adición a todo esto, estas pueden suministrar energías, como en el caso de la energía hidroeléctrica, hay que tener en cuenta eso. Por consiguiente, lo que plantea este trabajo de investigación es abordar, primero, las características de la cuenca, de esta cuenca que se encuentra en el cuadrante 27 con el objetivo de calcular e identificar parámetros morfológicos, parámetros morfométricos, volumen de almacenamiento, y posterior a ello se realizará una simulación de varias propuestas mediante el software Geolog, lo cual vamos a evaluar el factor de seguridad y vamos a ver qué tan viable son estos diseños de manera técnica, o sea, que cumplan con el factor de seguridad qué tan viable es económicamente. Como objetivo para desarrollar ese trabajo, como objetivo general, tenemos el diseñar y analizar una presa con materiales sueltos o heterogénea de la cuenca hidrográfica de Cuadrángulo 27 Ayacucho, con el programa Geoslop. Para desarrollar este objetivo general lo desglosamos en 6 objetivos específicos. Primero, delimitar la cuenca hidrográfica aguas arriba desde el punto objeto otorgado por el profesor del curso, calcular la pendiente de la cuenca y del cauce, calcular los parámetros morfológicos y morfométricos, calcular el volumen de almacenamiento para una presa de 200 metros y diseñar geométricamente la presa del río Pampas. Por último, este diseño va a ser trasladado a la simulación del modelo de la presa mediante el software Geosloop. A lo largo de todo este trabajo vamos a encontrar conceptos eh, estudiados durante el curso de recursos hidráulicos. Como principales conceptos tenemos las presas. Estas presas tienen diferentes funciones, pero una de las más importantes es almacenar agua durante épocas de abundancia para posteriormente disponer de ellas, lo cual se busca controlar las avenidas, reduciendo total o parcialmente el pico de estas mismas, eh, lo cual va a llevar a un desarrollo tanto de la acicultura o desarrollo para centros turísticos. Y también este control de agua va a permitir generar una energía hidroeléctrica, ¿no? Por eso ahora vamos a tocar el concepto de centrales hidroeléctricas. Una central hidroeléctrica transforma la energía hidráulica de un curso de agua, la cual puede ser natural o artificial, en energía eléctrica renovable. Para estos tipos de centrales hidroeléctricas tenemos de 3 tipos: la de pasada, la de embalse y la de almacenamiento. Dentro de estas centrales hidroeléctricas tiene las partes, como por ejemplo podemos observar un embalse, donde va a contener el volumen de agua, la presa, la, que va a ser la estructura, una tubería forzada, o sea, la cual va a trasladar el agua del embalse a un generador eléctrico, el cual va a poseer una turbina, y esta agua se va a utilizar va a dar o va a generar la electricidad o la red eléctrica que uno necesita suministrar eh, para distintos ámbitos, ya sea para eh, consumo humano, para empresas, etcétera. Un concepto que vamos a tocar y vamos a determinar más adelante es el volumen de almacenamiento. Según Saldaña, este volumen se refiere a qué nivel de agua de un embalse, a que el nivel del agua de un embalse es mayor al nivel de agua original del río. Los embalses posteriormente también se definen como distintos tipos de niveles. Eso es lo que quiere decir acá, como vemos en la imagen. El embalse va a ser la diferente volumen de agua a diferentes alturas. Estas alturas pueden estar definidas como Namin, Namino, Namo y Name.
nivel de agua mínima, nivel de agua mínimas ordinarias, nivel de aguas ordinarias y nivel de agua máximas extraordinarias, en la cual vamos a tener una cierta cantidad de volumen. Hasta el NAMIN tenemos el volumen de sedimentos. Luego, entre el NAMINO y el NAMIN va a haber otro volumen. La suma de ese volumen más el volumen de sedimentos te va a dar el volumen muerto. Entre el NAMO y el NAMINO, ese volumen es el volumen de capacidad útil. Y entre el NAME y el NAMO tenemos el volumen de superalmacenamiento. Eh, Siendo con los conceptos que vamos a ver más adelante, tenemos el volumen de sedimentos, el cual habíamos mencionado anteriormente, que se encuentra hasta la altura del NAMIN. La predicción de la producción de sedimentos, o también asolves, en una cuenca puede llevarse a cabo mediante la aplicación de métodos empíricos, los cuales se fundamentan en diversos parámetros que están influenciados por los parámetros morfológicos y condiciones climáticas de su ubicación. La estimación de las tasas de ingreso de materiales sólidos a los ríos, susceptibles a ser transportados por los mismos, se pueden hacer un análisis mediante una medición de sedimentos en suspensión y arrastre de fondo en estación. Para determinar estos volúmenes de sedimentos tenemos 7 métodos brindados en el curso de recursos hidráulicos. Tenemos el método de Usle, de los autores Wishmeyer y Smith. Tenemos el método de Gottschalk, el método de UCBR, el método de Namba, el método de Owen y Branson, el método de Universal de Pérdidas de Suelos, o sea, el FUPS, y el método de Gracia. Como área en estudio, se presenta que está compuesta o sea, donde va a estar delimitada la cuenca, está compuesta por la parte principal meridional de los Andes de la cordillera. Esto quiere decir que compone la cordillera occidental, la zona interndina y la cordillera oriental. Eh, la, la cordillera oriental es la que contiene la mayor parte de esta carta nacional, la 27ñ. Además, es la que se va a encargar de formar las divisorias de agua continentales. Eh, por eso más o menos desde el punto objeto hasta el final de la longitud del cauce, va a tener las cotas de 2.500 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, la zona interandina se caracteriza por la presencia de toba de las formaciones tanto en Ayacucho y Huaynta. Esta es una zona medianamente ondulada o llana, separada por varias quebradas y ríos. Y por último, la cordillera oriental, o también denominada macizo de Razuilca, posee altitudes de cotas entre los 4.200 metros sobre el nivel del mar, las cuales están separadas también por quebradas. Esta información fue brindada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Ahora voy a pasar a continuación a mi compañero. Para probar la parte hidrológica del trabajo, primero tenemos que clasificar la cuenca. Tenemos las características de la cuenca, que por su tamaño geográfico, por su ecosistema es húmeda, por sus usos dominantes de tierras agrícola y pecuaria, por su torrencialidad es torrencial y por su intervención antrópica es impacto fuerte. Primero, para saber los parámetros morfológicos y fisiológicos de la cuenca, se necesita hacer el- la pendiente de la cuenca. La pendiente de la cuenca se puede hallar mediante dos tipos de métodos. Tenemos el método de cuadrícula, que es como se deja, se realizan cuadrículas más o menos del mismo tamaño y se hacen las ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tipo de ocurrencia, una ocurrencia 1, acá. Unimos las cotas que dividen esta cuadrícula, se crea una cota imaginaria y se utiliza que con esto haces unos cálculos para poder llegar a, a una pendiente de 0,27. Después de esto, de hacer estos cálculos, podemos hacer también por el método de Albert, que es el que ayuda a hacer una curva métrica, que se hace por áreas, como se puede ver acá. Vamos a esconder esto. Se hace por áreas, se limitó la cuenca en 6 áreas. En primer lugar, nuestra cuenca tiene una longitud
una longitud de 355,59 kilómetros. A esta le hemos dividido en 6 veces para ver las áreas, como se puede ver acá en Albert, seis, en 6 áreas, perdón, en 6 áreas, cada una se delimita el área para poder hallar su pendiente, el cual nos resultó 0.040, nos resultó 0.27 con cuadrículas y con Albert nos resultó una pendiente de 0.0662, que no se tiene en cuenta porque podemos tomarla de cuadrículas. Para el sistema de drenaje, también conocido como pendiente del cauce principal, nos resultó una pendiente de 0.042. Pero para poder hallar esta pendiente, se necesita delimitar el cauce principal. Primero, vamos a sacar el principal cauce, el cauce principal. Ahí ¿ves? Se ve que la línea de acá de la naranja es el cauce principal, ya que se ve más largo. Así que se delimitan tramos, como se puede ver acá, he delimitado yo 16 tramos para poder calcular la pendiente, la cual nos resulta una pendiente de 0.042, ya que se puso la pendiente, ya que se hizo la pendiente por tres tipos de métodos. El primero no se considera porque es muy propenso a error, porque solamente se considera dos cotas. El segundo método, que es la pendiente ponderada, que es de 0.04, y la pendiente 3, que es 0.04, que se hace un promedio y sale 0.04. Y ahí, para no entrar mucho en la parte hidrológica, vamos a identificar parámetros. Se calculan los parámetros siguientes: el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius, el cual nos salió 1.262. Nuestro índice o forma de cuenca, el KF, nos salió 0.58, indicando que es una cuenca slightly wetted. Una densidad de drenaje de 0.68, una extensión media de escorrentía superficial de distancia media de 0.37, una sinuosidad de corriente de 1.07, ya que es mayor que 1, esto determina que posee una baja sinuosidad o que el río tiene un alineamiento recto. Y como se puede apreciar acá en esta imagen, es verdad que el cauce principal tiene, tiene un pequeño alineamiento recto. O sea, no será recto de totalidad, pero sí está inclinado a ser recto. Y intensidad de corriente 0.017. Para la precipitación hemos hallado tres métodos. ¿Sí? El método de Isoyet, el método de Thyssen, que es ubicar las estaciones. En nuestro caso tenemos la estación de San Pedro, La Quina y Pampagandayo, que está en Ayacucho, y hemos dividido nuestra cuenca en tres: el área 2, el área 3 y el área 1, lo que corresponde a cada tipo de estación. Para el método de Thyssen, perdón, para el método de Isoyetas, vamos a ver los anuales. Se, se ve que acá se pone la precipitación anual, que es sacada de Cenami, de las estaciones, y se hacen como una pequeña regla, y vas uniendo, y cada área que está acá es la precipitación que le corresponde: 605, 610, por ejemplo, acá dice 600 o 605. Y así sucesivamente para hallar la precipitación, la cual el resultado de un promedio de la de Thyssen fue de 592,85 milímetros anuales. Para ya pasar a la parte de recursos hidráulicos, lo que hemos hecho en nuestra cuenca es, es, es el volumen de almacenamiento. Nosotros vamos a hacer una presa de 200 metros, por lo cual son 4 cotas. La de acá, que nos resultó un área que se puede apreciar en el Excel de acá, un área en hectáreas de 61,94, 358, 1079, 1896. Nuestras cuotas son desde el 2500, ya que parte desde el punto objeto, hasta el 2700, ya que es una presa de 200 metros. Para poder hallar el volumen de almacenamiento, hemos usado dos tipos de métodos: el aproximado y el modificado. Para el primer método tenemos que es la semisuma de áreas por la resta de cotas, lo cual nos salió este número, pero en millones de metros cúbicos nos sale 1224,16
MMC. Y para el segundo método nos resultó el número que ven acá, que en millones de metros cúbicos es 1183,10. Como se puede ver acá, se puede ver la curva característica. La curva característica se representa por en el eje Y colocando las cotas y en el eje X poniendo nuestro volumen en MLC. Para poder hallar el volumen de almacenamiento, se necesita sacar el área de las cotas. Se realiza una línea, como se puede ver acá, una línea recta que una estas cinco cotas y se delimita por áreas cada cota. Y cada curva de nivel nos da un área. Así, recolectando el área y las cotas, se puede calcular el volumen de almacenamiento de los dos diferentes métodos. Pasando por el diseño de presa, ya que se sabe que tenemos una presa de 200 metros, vamos a usar el código español, el código japonés, la norma italiana, la fórmula de PRIS. Y la de Estados Unidos se va a descartar ya que es muy diferente a lo que nos salió mínimo 3 metros. Así que solo usaremos para el promedio el código español, el código japonés, la italiana y la fórmula de PRIS. Primero, para el código español, solo necesitamos el ancho de coronación, la altura. Y como nuestra altura es de 200 metros, aquí está más explicado. Tenemos que es el coeficiente que depende de la sismicidad, que es K, que es 1,25 en Perú. Esta fórmula nos salió 14,43 metros. O sea, redondeando, 14 metros. El código japonés nos salió 18,05, que también solo involucra la altura de la presa, que nos salió 18,05, redondeando 18 metros. Para la norma italiana, se utiliza también solamente la altura de la presa y se calculó 19,72 metros, redondeando a 20 metros. Para la fórmula de PRIS, también solo eh, es importante la altura de la presa, la que nos salió a 16,56, redondeando 17 metros. Y bueno, la de Estados Unidos que es mínimo 3 metros, que no requiere ningún cálculo, así que solamente promediamos las cuatro primeras, resultándonos un ancho de coronación de 17,19 metros y nosotros considerando en el head slope 18 metros. Para poder calcular el borde libre, como se puede apreciar acá, tenemos en la siguiente fórmula que involucra el HS, que es la altura de seguridad. Esta altura de seguridad varía entre 0,35 al 0,60. 0,35 si la pendiente es baja y 0,60 si la pendiente es alta. Como nuestro pendiente de la cuenca y del cauce nos salió baja, 0,27 y 0,042 como expliqué anteriormente, y nuestra velocidad del viento que fue recolectada de tsunami, ponemos acá, tsunami, nos guiamos de las estaciones, las verde clarito, y las estaciones de Pamparangayo. ¿Se le escucha? Aquí no. Desde Pamparangayo, tenemos acá en una tabla, y acá nos sale la velocidad del viento. Y nosotros elegimos, como hemos trabajado en el año 2022, y hemos elegido la más grande, que nos salió, según el informe, 0,9, la velocidad del viento, ¿no? Que pasándole a kilómetros sería 3,4 kilómetros por hora. Y bueno, se sabe que el FET más es 7,4 kilómetros, que es desde la línea hasta el espejo del agua, desde que empieza la presa hasta el espejo del agua, que sin que corte el volumen de almacenamiento, ¿no? Después de eso, bueno, vamos a pasar a la parte de espaldones que lo va a explicar mi compañero. Con respecto a los espaldones, estos consisten más que nada dentro de una presa, se les denominan a los lados o a los extremos que rodean al núcleo de la presa, por ambos lados, tanto aguas arriba como aguas abajo. Esta parte del cuerpo de la presa presenta una mayor cantidad de volumen a comparación del núcleo central, presenta mayor metros cúbicos de material en este caso,
y está conformada principalmente por materiales más permeables, pero a su vez más resistentes y de mayor peso. En este caso, en la tabla que se muestra a continuación, tenemos lo que son las diferentes proporciones que se deben tomar para lo que son los taludes de los espaldones, tanto aguas arriba como aguas abajo. En este caso, como nuestra presa tiene 200 metros, se estaría tomando un talud arriba de entre 4 a 5 y un talud aguas abajo entre 4 a 4,5. En el caso de los filtros vendrían a ser eh, la capa de suelo que permite el paso del agua, impidiendo y bloqueando de forma simultánea lo que es el paso de partículas finas, actuando como si bien se nombra, como una especie de filtro, como una especie de colador, de tal forma que solamente pase el agua y evite lo que es el paso de ciertos granos de material, en este caso. Esta capa de filtros está conformada principalmente por materiales de un tamaño que deje huecos, de tal manera que, como se mencionó, que evite el paso de materiales finos por la presa. Estos filtros se pueden colocar de forma intermedia entre el núcleo y los espalones de la presa. En este caso, en la imagen de la derecha se puede ver que los filtros separan lo que son el espaldón en la imagen del material de color crema con el núcleo, y vemos que los filtros vendrían a ser esas capas de color amarillo. Son capas pequeñas que actuarían como una especie de colador. Bueno, continuando con el volumen de sedimentos, se calculó este volumen por 7 métodos. El método de Usle, el método de Fuchs, que fue la fórmula universal de pérdida de suelo, el método de Gottschalk, el método de UCBR, el método de Namba, el de Owen y Branson y el de Gracia. A continuación voy a mostrar el Excel para ver cómo se realizaron dichos cálculos y qué criterios fueron tomados en consideración. Con respecto al método de Usle, como se puede observar, Eh, primero se tenía que calcular, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Primero el factor de erosibilidad por la lluvia, el factor de erosionabilidad por el suelo, el factor del grado de la pendiente, el factor de grado de longitud, el factor del uso del suelo y los factores en caso se tengan prácticas mecánicas para el manejo de esta vegetación. Con el factor de erosividad, hay que tener en cuenta que hay que tener la precipitación media anual. Anteriormente, mi compañera ya había calculado la precipitación media anual del año 2022, tomando en cuenta tres estaciones meteorológicas que se encontraban cerca de la cuenca, ¿cierto? Era la estación de la Quinoa, la estación de San Pedro de Cachi y la estación de Pampa Cangallo. La Quinoa posee una precipitación media anual de 47,09 milímetros. El de Santo Pedro de Cachi presenta una de 50,74, el de Pampa Cangallo presenta una precipitación media anual de 53,3. Entonces, lo que nosotros tenemos que obtener de estos resultados es el promedio, el cual resulta 50,38 milímetros. Este procedimiento nos va a permitir calcular el R, reemplazando en todas estas fórmulas que están en este recuadro, en el cual sacamos un promedio, entonces nuestro R resulta 206,45. Siguiendo con el otro factor, es el de erosionabilidad del suelo, que es el K. Primero necesitamos determinar la distribución del tamaño de las partículas, en el cual tenemos que considerar los limos, que tenemos un 50%, arenas muy finas tenemos 10% y arcillas tenemos 40%. Entonces reemplazamos en esta fórmula, la cual nos dice que el porcentaje de limos más arenas muy finas por 100 menos el porcentaje de arcillas nos va a resultar un valor de M de 59,76. Posteriormente hemos eh, indagado sobre información sobre este tipo de suelo de esta cuenca, en la cual obtenemos que el porcentaje de materia orgánica es aproximadamente del 0,5%, posee una estructura de 5 y una permeabilidad de 3. El valor, reemplazando en la fórmula que se muestra a continuación, nos va a resultar un K de 0,10. Según este gráfico, según este cuadro, eh, de la clasificación del suelo según el índice de erodabilidad, si el rango del K se encuentra entre 0,05 y se encuentra entre 0,10, obtenemos un suelo medianamente erosionable.
Este valor, este dato resultante lo vamos a explicar más adelante en conclusiones de cómo afecta el diseño de una construcción de una presa. Como otro tercer factor tenemos el factor topográfico, o sea, la inclinación de la pendiente S. Para ello necesitamos la pendiente de la cuenca, la cual se debe obtener por el método de cuadrículas. Anteriormente ya se hizo, entonces obtenemos una pendiente de 0,267. Eh, a esto se le tiene que sacar la tangente, que nos sale 0,27. Como este valor nos resultó mayor a 0,09, entonces vamos a coger el procedimiento de abajo, el S de abajo, que nos sale 4,38. Con respecto al factor de longitud necesitamos tres cosas. Necesitamos el teta, o sea, la pendiente, pero debemos convertirlo en radianes, porque en la fórmula se tiene que aplicar así. Luego, el dx. El dx no vendría a ser otra cosa que la distancia entre píxeles. Acá se puede ver un corte del plano AutoCAD, donde entre cuadrícula y cuadrícula hay un valor de 2725 y un m de 3. Se reemplaza, para obtener el beta, se reemplaza el teta. Para obtener el m se reemplaza este beta tallado. Para obtener el lambda es el dx, que vendría a ser la distancia entre píxeles, sobre el teta determinado, y vamos a obtener un L de este valor. Sin embargo, para ver si este valor está en lo correcto, también hay otra forma de determinar el L, que es solo obteniendo la pendiente y la longitud del cauce, o sea, desde el punto objeto hasta el tramo más largo, pero en pies. Entonces nos sale este otro valor. Nosotros, para obtener y sacarle provecho a ambos métodos, le sacamos el promedio. Entonces ya tenemos un L, o sea, un factor de longitud. Tenemos que tener otro valor, que es la de de cobertura vegetal. Como es un factor del suelo y para que no incida mucho en la ecuación, para hallar el volumen de sedimento, le colocamos 1. Y eh, también colocamos que como era un valor, y luego, como tercer factor, tenemos que hallar el factor de prácticas de conservación. Nosotros asumimos que en aquellos lugares no se hacen prácticas o mecánicas de control de erosión, por lo que son muy eh, accidentados, entonces le colocamos 1. Todo esto, este valor también vendría a ser, y todos estos valores se reemplazan en la fórmula de acá arriba y obtenemos el volumen de sedimentos en toneladas, hectáreas, año. Eh, por, eh, por consiguiente, usamos otros métodos, como ya se puede observar, en el Excel utilizamos el método de Schalk, que no es otra cosa que el área de la cuenca delimitada. Entonces, como nuestra área en kilómetros cuadrados nos resultó 356, buscamos en la tabla, como está dentro del rango de 259 y 2590, nuestro volumen de sedimentos de 481 metros cúbicos. Kilómetros cuadrados sobre kilómetros cuadrados año. Con el método de UCBR también solo necesitas el área, lo reemplazas y te va a salir en esta fórmula que está acá, y te va a salir 370 metros cúbicos sobre kilómetros por año. El método de Namba es la precipitación, necesitamos la precipitación media anual, que ya la hallamos anteriormente para el método de USLE, el cual nos resultó 50,38. Entonces, necesitamos el desnivel máximo de cotas en la cuenca. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia entre cotas, desde el punto objeto hasta el tramo final. Nuestra cota del punto objeto era 2.550 y nuestra cota mayor en el tramo final era de 4.150. Entonces nos tenemos un desnivel de 1.600. Y necesitamos la relación entre áreas del suelo desnudo y cubiertas con vegetación. Aproximadamente calculamos que con datos de estudios que el área que no tiene vegetación es del 40% y el área que tiene vegetación es del 60%. Entonces obtenemos una relación de 66,67%. Todos estos tres ítems se reemplazan en esta fórmula para hallar el método de Namba y obtenemos un valor de 775 metros cúbicos sobre kilómetro cuadrado por año. Eh, para el método de Branson, lo que se hizo, ya tenemos el desnivel hallado anteriormente en 1600, la longitud del cauce en metros, esto ya lo obtenemos del propio CAD, y el porcentaje del suelo desnudo con respecto a los valores anteriores mencionados, que es de 0,4 con respecto del total. Entonces,
todos estos valores los reemplazamos en la fórmula acá mostrada y obtenemos un valor de 576 metros cúbicos sobre kilómetro cuadrado por año. Para el método de Gracia tuvimos que hacer un procedimiento más. Primero, como supuestamente solo se necesitaba el área, que lo tenemos 356 kilómetros cuadrados, entonces lo reemplazamos en la fórmula y obtenemos un valor de 0,14, pero este volumen no va de acuerdo a los valores anteriormente hallados. Entonces lo que hicimos era utilizar el gráfico. Este vendría a ser el área de la cuenca hallada en metros cuadrados. Esto necesitamos darle la forma de una notación científica para poder visualizarla en este gráfico. Entonces, lo dividimos, si no me equivoco, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no me equivoco, entre 100.000 y obtenemos un valor de 3, o sea, el valor de la notación científica es de 3 por 10 a la octava. Esto lo podemos encontrar aquí. Debería estar más acá, pero como el límite inicia desde el 1 por 10 a la 9, entonces lo colocamos aquí en el punto de origen y es hasta la línea. Entonces, en la línea es la que te va a marcar el volumen de sedimentos. Este volumen de sedimentos, el cual nos resulta 2,10 elevado a la 5 metros cúbicos, no es otra cosa que 250.000 metros cúbicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es Este, estos 250.000 lo tenemos en metros cúbicos, pero nosotros lo necesitamos en kilómetros cuadrados sobre año. Entonces, lo dividimos entre los kilómetros cuadrados que ya obtenemos, o sea, 250.000 entre 355 kilómetros cuadrados y obtenemos un volumen de sedimentos. Este sería el volumen de sedimentos por elemento de gracia de 703 metros cúbicos sobre kilómetros cuadrados sobre año, para que todos los valores tengan la misma conversión, las mismas unidades. Por último, tenemos la fórmula universal de la pérdida de suelos PUPS, que no va a ser otra cosa que igual tenemos que tener diferentes parámetros. El factor de erosividad, el porcentaje del suelo desnudo de la cuenca, el factor de longitud y pendiente, el porcentaje de suelo desnudo y el factor de prácticas mecánicas. Muy parecido al método de Usle, pero vamos a tener en consideración ciertos criterios. Para el factor de erosividad va a ser el mismo valor de R porque tenemos la misma precipitación media anual promedio. Ahí no hay ningún problema. Para el factor de K tenemos un cuadro en el cual nos muestra el contenido de materia orgánica que tiene cada tipo de suelo. Como más o menos hicimos una investigación de qué suelo predomina dentro de esta cuenca, de esta zona de estudio, era de una arcilla limosa y aproximadamente posee un 2%, entonces por lo cual el valor de el K que eso tiene es de 0,14. Posteriormente, para el factor de cobertura vegetal, para que nosotros queremos que sea un cultivo de desarrollo rápido, o sea, que sea muy eficiente si es que en algún momento se quiere realizar prácticas de vegetación, etcétera. Eh, Entonces, el valor que nosotros hallamos para buenas condiciones era de 0,1. Ese es el valor. Entonces, nosotros lo que quisimos era el valor de sabana o pradera sobrepastoreadas, aproximadamente. Este es nuestro C. Nuestro LS tiene que tener la longitud del tramo, o sea, la del cauce principal, en metros, la longitud el grado de la pendiente, que también lo tenemos, y una constante. El ejemplo aquí te pone que es 0,5, entonces nos quedamos con ese valor. Entonces tenemos un LS de 2,68. Por último, el factor P, nosotros consideramos que la eficiencia de la obra es muy baja para reducir la erosión, ya que nosotros teníamos un suelo muy erosionable, entonces consideramos el 1. Todos estos valores se utilizan en esta fórmula, el R por el K, por el LS, por el C, por el P y por un 100. Obtenemos un valor de 774,68 toneladas. Volviendo al PPT, a la presentación del PPT, estos son los valores hallados, pero estos valores se alejan mucho. Uno estaba en toneladas y el otro estaba en toneladas kilómetro cuadrado por año. Entonces nosotros solo consideramos para el volumen de sedimentos de esta cuenca estos tres métodos.
estos 5 métodos: el Goshawk, el UCBR, el Namba, el Owen y Branson y el Gracia. En el Goshawk, como ya había mencionado, tenemos un valor de 481 metros cúbicos sobre kilómetro año. En el UCBR, 370, el Namba, 775, el Owen y Branson, 567 y el método de Gracia por 703. Entonces sacamos el promedio de estos 5 métodos y tenemos un volumen de sedimentos promedio de 581,2 metros cúbicos sobre kilómetro por año. Con respecto a la ubicación del Namin, Namino Name, voy a abrir el Excel también para mostrarles cuál fue el procedimiento. Entonces, como se puede observar, el diseño de la presa fue de la cota 2500 a la 2700. Entonces, se traza un área, la cual va a contener cierto volumen. Entonces, para el método 1, se obtiene un valor de eh, 1.224 millones de metros cúbicos. Para el método 2, un valor de 1.183 millones de metros cúbicos. Entonces, lo que se busca es sacar el promedio de este volumen de almacenamiento, lo cual sale este valor. A partir de este valor es lo que uno quiere determinar el volumen muerto, el NAMIN y el NAMO. Hemos considerado que el volumen muerto de este valor sea de 0, lo multiplicamos por 0,2, sea el 20%. El NAMIN es el 15% del almacenamiento y el NAMO el 90%. Estos son los valores determinados. Entonces lo que nosotros debemos hacer es jugar con las cotas de aquí y ver con qué finalidad. Con estas cotas te deberían salir estos volúmenes en metros cúbicos. Entonces, cuando tú obtienes este valor del metro cúbico que te sale en estos tres, vas a tener a qué distancia, a qué altura, mejor dicho, está el NAMO, el NAMIN, el NAMINO, el NAMO y el NAME. Es lo que se obtiene aquí, que el NAME va a estar a una altura de 2700, la altura del diseño de la presa. El NAMO va a estar a una altura de 2692, el NAMIN va a estar a una altura de 2617 y el NAME va a estar a una altura de 2609. Eh, Volviendo a la tabla, es lo que se puede obtener aquí. Este es el NAMIN, a esta altura, el NAMIN que va a tener el volumen de sedimentos, el NAMINO, el nivel de aguas mínimas ordinarias, a una altura de 2617, el NAMO a una altura de 2692, o sea, el nivel de aguas máximas ordinarias, y el nivel de aguas máximas extraordinarias, que es el NAME, a 2700 metros sobre el nivel del mar. Este va a ser todo el volumen, o mejor dicho, el embalse a ciertas alturas. A continuación voy a darle mi pase a mi otro compañero. Con respecto a la estimación de caudales, en este caso se está considerando lo que son dos métodos, el método de Lebedie y el método de Nash. Para el método de Lebedie y para el método de Nash, primero se ha tenido que buscar lo que son los caudales de diseño, o bueno, los caudales medios mensuales para el río Pampas, en este caso donde se va a realizar la presa. La información fue recolectada de la Autoridad Nacional del Agua y se tiene que determinar toda esa información los caudales máximos de cada año. En este caso se están tomando los caudales desde el año 1965 hasta el año 2009. Además, se está considerando lo que es un tiempo de retorno de 175 años para lo que son los cálculos del caudal de diseño bajo este método. En primer lugar, se tiene que determinar lo que es el valor del CB y el CS. En el caso del CB se tiene un coeficiente con un valor de 0,34 y para el CS se tiene que hallar de dos maneras, de tal forma que se elija el valor máximo. De acuerdo a la fórmula presentada, se tiene un valor de 0,48 y bajo el método de 3 veces CB se tiene un valor de 1,02. Entonces se elige el valor de 1,02 para el valor del CS. Posteriormente se pasa a lo que es la tabla de la mano derecha, en donde se tiene que determinar el valor que entrelaza la probabilidad con el valor del CS, en la cual se tiene que realizar una interpolación entre 3,53 y 3,49. Posteriormente se halla lo que es el valor de A, que sale 0,54, y con la curva vamos a ir a todos esos valores, tanto con la probabilidad, con el valor del A, de tal forma que se obtiene un valor del ER de 0,59. Y yéndonos a la fórmula, calculando lo que es el caudal máximo y la pérdida de caudal, se tiene lo que es un caudal de diseño de 1091,82 metros cúbicos y un caudal máximo de 1042.
En el caso del método de Nash, igualmente, usamos los mismos caudales, los máximos de cada año, y se procede a hallar las respectivas fórmulas. En este caso se tiene que hallar lo que es el factor A y el factor B, teniendo aquí los resultados acá en la parte superior. Posteriormente se hallan lo que son los coeficientes SXX, SQQ y SXQ, de tal forma que con estos tres valores se vayan a la fórmula del diferencial de caudal para hallar la pérdida de caudal y se le suma lo que es el caudal máximo, de tal forma que se tiene un caudal de diseño para este método de Nash de 1169,68. En el caso del caudal de verdaderos se tienen lo que son los tres métodos: método de Bazin, el método de Francis y el método suizo. En este caso, para los vertederos, se está asumiendo de estas dimensiones: una base del canal de 2 metros, una longitud L de 0,5, el umbral P de 2 metros y la altura de 1 metro. En este caso, para el método de Francis, iniciando por ese, el método del medio, se calcula directamente el caudal con las dimensiones mencionadas previamente, teniendo como resultado un caudal de 0,552 metros cúbicos sobre segundo. En el caso del método de Bazin y el método suizo, se tiene que calcular previamente un valor o un coeficiente C, que viene a ser como un coeficiente de corrección. En este caso, se calcula igualmente con las dimensiones previamente mencionadas y resultando para el método de Bazin un caudal de 0,85 y para el método suizo un caudal de 0,862 metros cúbicos sobre segundo. Con estos valores se va a realizar un promedio de de los tres métodos, teniendo un caudal de vertedero de 0,755 metros cúbicos sobre segundos. Con este valor vamos a ir a lo que es al siguiente gráfico para determinar qué tipo de turbina va a necesitar la presa en este caso. Con el caudal mencionado previamente de 0,755 y un salto hidráulico de 200 metros, que es lo que estamos considerando para la presa, conectándose se puede ver que tenemos dos opciones de turbina en este caso: una turbina tipo Francis o una turbina tipo Pelton. Posteriormente, una vez concluido esto, vamos a lo que es la etapa de modelamiento con la ayuda del programa GeoSlope. En este caso, aquí tenemos lo que es el programa. Vamos a abrir uno de cero. Esperamos a que cargue. El programa como sí tiene muchas opciones como tal, pero nosotros utilizamos la opción de talud o slope. Aquí tenemos que colocar la línea piezométrica para lo que es la colocación del embalse de agua. Y acá, bueno, acá tenemos lo que son distintos tipos de análisis para el cálculo del factor de seguridad. En este caso vamos a utilizar solamente el análisis tipo Morgenstern Price. Bueno, acá le damos close. Antes de realizar el modelo, podemos hacer lo que son el ajuste de la hoja, por ejemplo. Aquí en el comando set page, cambiamos a milímetros, vamos a poner acá estas medidas. Esto sí es a gusto como tal, un poco la comodidad de cada uno. Y bueno, vamos a también cambiar lo que es la escala de trabajo en 2000. Vamos a reducir un poco más lo que es el tamaño de la hoja. Ya. Una vez realizado esto, vamos a insertar los ejes de trabajo, en este caso. En el eje Y va a estar lo que es la elevación, elevation, y en el eje X va a estar lo que es la distancia, o distance. En este caso aquí vamos a aumentar lo que es el tamaño de los ejes para que se vea mejor. Tenemos en el eje X una longitud de 700 y una longitud máxima del eje Y de 200, que es lo que mide nuestra presa en este caso. En este caso vemos que acá se sale un poquito, vamos a cuadrarlo un poco mejor en Page. Vamos a ampliar lo que es el ancho de la hoja a 400. Y ya está, vemos que aquí encaja. Una vez ya teniendo los ejes, se procede a lo que es, bueno, definir lo que son los materiales como tal. Definir los materiales. Aquí en Key In, aquí en Materials, vamos acá a añadir. Bueno, aquí podemos definir lo que son todos los materiales en este caso. Por ejemplo, arcilla, le podemos cambiar el color como tal. Acá tenemos que para poner los parámetros o las propiedades físicas del material, tenemos que darle acá a More Column. Y bueno, aquí se coloca lo que es el peso unitario, la cohesión y el ángulo de fricción. Posteriormente, una vez definidos los materiales, se procede a lo que es dibujar lo que es la presa, aquí con Sketch Polylines.
Eh, Se puede dibujar de dos maneras, lo que es de forma manual o de forma, bueno, con lo que son coordenadas como tal. Vamos a hacerlo de forma con coordenadas para que sea un poco más exacto. Vamos aquí con control R, aquí como nos menciona el programa, podemos colocar control R para colocar las coordenadas. Colocamos 0,0, en que caso nuestra presa llega hasta 200 metros. Vamos a colocarle lo que es 200 y coma 200. Vamos aquí a colocar lo que es la presa como tal, el ancho de la cresta, que ha sido calculada previamente, que es de 17 metros. Colocaremos lo que es 217,200 y bajaremos hasta acá una longitud de 400. Y sería acá 400 y 0. Y bueno, tenemos que cerrar lo que es el polígono como tal. 0, 0. Luego vamos a delimitar lo que es el núcleo. Vamos a trazar nuevamente con Sketch Polylines, 200 y 200. Y bajamos aquí aproximadamente hasta acá, hasta 150, 0. Y la otra cota sería 217,200. Ahora bajamos por aquí hasta más o menos la cota 252,0. Y más o menos sería un diseño rápido de lo que es el programa como tal. Vamos a ir a un modelo que ya lo tengo ya realizado con los tipos de suelos. Aquí ya lo tenemos hecho. Lo mismo, hemos repetido lo mismo. Se ve un poco más ordenado, nada más. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar para una presa de 250 metros en este caso. Solamente es un modelo como tal, ya que nuestra presa tiene 200 metros de altura como tal. Pero para esto, con para fines de uso del programa, vamos a utilizar 250 metros. Entonces, una vez ya dibujada la presa, tenemos que, ya aquí podemos evidenciar que tenemos los materiales ya colocados. Aquí tenemos lo que es arcilla, grava malgradada, limo arcilloso, riprap, roca. Como tal, tenemos una gran variedad de materiales. Ahora tenemos que definirlos en la estructura como tal. Nuestro núcleo siempre va a ser de arcilla en este caso. Así que le damos aquí el comando draw y acá a lo que es regiones y volvemos a delimitar sobre el trazo previamente realizado. En este caso aquí nuestra cota es de 350,0. Subimos y acá tenemos lo que es aproximadamente 440,250. Cerramos aquí lo que viene a ser la cresta, que sería 457,250. Y cerramos aquí lo que es el polígono con 550,0. Y bueno, y cerramos, como mencioné, el polígono como tal. Una vez delimitada esta sección, se tiene que asignar el material. Aquí en el comando draw nuevamente, vamos acá a materiales y le damos aquí a lo que es arcilla. Y le damos clic. Vemos que ya está asignado el material. Tenemos que repetir el proceso para ambos lados. Vamos a hacer simplemente un modelo rápido para explicar, ¿no?, cómo funciona lo que es el programa como tal. Igual dibujamos la otra región como tal. Vamos aquí rápidamente. 0. Cerramos acá el polígono y listo. Aquí en este caso, por probar, vamos a asignarle lo que es vamos aquí a asignar materiales. Una roca vamos a asignarle aquí, a los espaldones. Y bueno, repetimos lo mismo para el otro lado, para aguas abajo, en este caso. Dibujamos la sección. En caso nos equivoquemos realizando el trazo, podemos darle simplemente control Z y todo se soluciona. Pues aquí 900,0 y vamos hasta acá, hasta la cima, hasta la cresta. Una vez delimitada la región, asignamos el material y listo. Una vez ya vemos que está todo completado, vamos a insertar lo que es el embalse de agua como tal. Vamos aquí al draw nuevamente, aquí a la presión de agua. Añadimos lo que es la línea presiométrica y acá le damos a dibujar el draw. Y le vamos a colocar aproximadamente a un poco más abajo, aproximadamente en la coordenada 0,224. Y vamos aquí recto hasta más o menos
lo que es aquí 394, hasta acá. Le damos clic aquí y si queremos que el agua infiltre la presa, tenemos que también realizar un trazo aquí internamente, ¿no? Más o menos hasta por acá. Listo, ahora el agua va a infiltrar la presa para lo que es la simulación como tal. Previamente a lo que es la simulación, tenemos que colocar acá dónde queremos que falle la presa. Y eso queremos evaluar esta zona de aquí arriba. Mantenemos clic. Y esta zona de acá, aquí. Manteniendo clic nuevamente. Y le damos acá a aplicar. Y le damos acá Done. Entonces, para simular y ver el factor de seguridad, le damos aquí Start. Vemos cómo se está cargando el modelo. Y vemos que en este caso nuestra presa tiene un factor de seguridad de 1.21. Por lo que en este caso sí cumple nuestro modelo como tal. Así que es un modelo correcto en este caso que se puede utilizar para un proyecto. Yendo ya a lo que son nuestros modelos, vamos a ir volviendo a la presentación. Vemos aquí, estos son los modelos planteados por nosotros como equipo. Hemos planteado que son 6 modelos diferentes. En este caso, un primer modelo tiene lo que es, el mencionado previamente, ¿no? En este caso ya todos los modelos tienen lo que es una altura de 200 metros como tal. Algunos tienen más estratos como tal. Por ejemplo, el primer modelo tiene solamente el núcleo con 2 espaldones. El segundo modelo tiene lo que son la misma estructura, pero se le ha incluido una capa de riprap como refuerzo. Al tercer modelo se le ha incluido lo que es una capa de transición de grava. El modelo 4 se han cambiado lo que son suelos, se han trabajado con 2 gravas en este caso. Para el modelo 5 se ha cambiado lo que es, en vez de gravas, se ha vuelto a poner roca como tal. Y finalmente el modelo 6, que es un modelo más completo, se ha incluido ya todo lo mencioné previamente. El núcleo de arcilla, 2 capas de transición, eh, un segundo estrato de grava, 2 estratos de grava, perdón, la roca en el talud de aguas abajo y finalmente lo que es el riprap en la zona de protección del agua. Una vez simulado cada uno de los modelos, tenemos lo que son aquí los factores de seguridad como tal. En este caso, para el primer modelo se muestra un factor de seguridad de 0.941. Cabe mencionar que todos los modelos han sido colocados, o bueno, evaluados bajo el método de Morgenstern Price como tal. Tenemos el segundo modelo que tiene un factor de seguridad de 0.954 y el modelo número 5 con un factor de seguridad de 0.973. En este caso, estos 3 modelos mencionados no son viables, ya que no tienen un factor de seguridad mayor a 1 como tal. En cambio, el modelo 3, el modelo 4 y el modelo 5 sí cumplen en este caso. Ambos, los 3 superan lo que son el factor de seguridad mayor a 1, como se puede ver. Y ya finalmente lo que es el presupuesto como tal, se ha seleccionado lo que es el, el modelo número 6 para lo que es el presupuesto como tal. En este caso se han tomado en cuenta para el presupuesto lo que es el núcleo de arcilla, los filtros, los espaldones, el enrocado riprap, el relleno para cuerpo estabilizador y el relleno de transición, que vienen a ser las capas celestes del medio. Se ha realizado el respectivo metrado como tal, un metrado aproximado, y se toman los precios unitarios de fuentes bibliográficas como tal. Teniendo un precio parcial de 144 millones para la presa, ya colocando lo que son los gastos generales, la utilidad y bueno, incluyendo lo que es el IGB, se tiene un presupuesto total para la presa de Pampas de 212 millones aproximadamente de soles. Con respecto a la estimación de caudales, en este caso se está considerando lo que son 2 métodos, el método de Lebediev y el método de Nash. Para el método de Lebediev y para el método de Nash, primero se ha tenido que buscar lo que son los caudales de diseño, o bueno, los caudales medios mensuales para el río Pampas, en este caso donde se va a realizar la presa. La información fue recolectada de la Autoridad Nacional del Agua y se tiene que determinar toda esa información los caudales máximos de cada año. En este caso se están tomando los caudales desde el año 1965 hasta el año 2009. Además, se está considerando lo que es un tiempo de retorno de 175 años para lo que son los cálculos del caudal de diseño bajo este método. En primer lugar, se tiene que determinar lo que es el valor del CB y el CS. En el caso del CB se tiene un coeficiente con un valor de 0.34 y para el CS se tiene que hallar de 2 maneras, de tal forma que se elija el valor máximo. De acuerdo a la fórmula presentada, se tiene un valor de 0.48 y bajo el método de 3 veces CB se tiene un valor de 1.02. Entonces se elige el valor de 1.02 para el valor del CS. Posteriormente se pasa a lo que es la tabla de la mano derecha, en donde se tiene que determinar el valor que entrelaza la probabilidad con el valor del CS, en la cual se tiene que realizar una interpolación entre 3.53 y 3.49.
Posteriormente sería lo que es el valor de A, que sale 0,54, y con la curva vamos a ir a todos esos valores, tanto con la probabilidad, con el valor de la, de tal forma que se obtiene un valor del ER de 0,59. Y yéndonos a la fórmula, calculando lo que es el caudal máximo y la pérdida de caudal, se tiene lo que es un caudal de diseño de 1091,82 metros cúbicos y un caudal máximo de 1042. En el caso del método de Nash, igualmente, usamos los mismos caudales, los máximos de cada año, y se procede a hallar las respectivas fórmulas. En este caso se tiene que hallar lo que es el factor A y el factor B, teniendo aquí los resultados acá en la parte superior. Posteriormente se hallan lo que son los coeficientes SXX, SQQ y SXQ, de tal forma que con estos tres valores se vayan a la fórmula del diferencial de caudal para hallar la pérdida de caudal, y se le suma lo que es el caudal máximo, de tal forma que se tiene un caudal de diseño para este método de Nash de 1169,68. En el caso del caudal de vertederos se tienen lo que son los tres métodos: método de Bazin, el método de Francis y el método suizo. En este caso, para el vertedero se está asumiendo estas dimensiones: una base del canal de 2 metros, una longitud L de 0,5, el umbral P de 2 metros y la altura de 1 metro. En este caso, para el método de Francis, iniciando por ese, el método del medio, se calcula directamente el caudal con las dimensiones mencionadas previamente, teniendo como resultado un caudal de 0,552 metros cúbicos sobre segundo. En el caso del método de Bazin y el método suizo, se tiene que calcular previamente un valor o un coeficiente C, que viene a ser como un coeficiente de corrección. En este caso, se calcula igualmente con las dimensiones previamente mencionadas, y resultando para el método de Bazin un caudal de 0,85 y para el método suizo un caudal de 0,862 metros cúbicos sobre segundo. Con esos valores se va a realizar un promedio de los tres métodos, teniendo un caudal de vertedero de 0,755 metros cúbicos sobre segundos. Con este valor vamos a ir a lo que es al siguiente gráfico para determinar qué tipo de turbina va a necesitar la presa en este caso. Con el caudal mencionado previamente de 0,755 y un salto hidráulico de 200 metros, que es lo que estamos considerando para la presa, conectándonos se puede ver que tenemos dos opciones de turbina en este caso: una turbina tipo Francis o una turbina tipo Pelton. Posteriormente, una vez concluido esto, vamos a lo que es la etapa de modelamiento con la ayuda del programa GeoSlope. En este caso, aquí tenemos lo que es el programa. Vamos a abrir uno de cero. Esperamos a que cargue. El programa como sí tiene muchas opciones como tal, pero nosotros utilizamos la opción de Talud o Slope. Aquí tenemos que colocar la línea piezométrica para lo que es la colocación del embalse de agua. Y acá, bueno, acá tenemos lo que son distintos tipos de análisis para el cálculo del factor de seguridad. En este caso vamos a utilizar solamente el análisis tipo Morgenstern Price. Bueno, acá le damos close. Antes de realizar el modelo, podemos hacer lo que son el ajuste de la hoja, por ejemplo. Aquí en el comando set page, cambiamos a milímetros, vamos a poner acá estas medidas. Esto sí es a gusto como tal, un poco la comodidad de cada uno. Y bueno, vamos a también cambiar lo que es la escala de trabajo en 2000. Vamos a reducir un poco más lo que es el tamaño de la hoja. Ya. Una vez realizado esto, vamos a insertar los ejes de trabajo. En este caso, en el eje Y va a estar lo que es la elevación, elevation, y en el eje X va a estar lo que es la distancia, o distance. En este caso aquí vamos a aumentar lo que es el tamaño de los ejes para que se vea mejor. Tenemos en el eje X una longitud de 700 y una longitud máxima del eje Y de 200, que es lo que mide nuestra presa en este caso. En este caso vemos que acá se sale un poquito, vamos a cuadrarlo un poco mejor en Page. Vamos a ampliar lo que es el ancho de la hoja a 400. Y ya está, vemos que aquí encaja. Una vez ya teniendo los ejes, se procede a lo que es, bueno, definir lo que son los materiales como tal. Definir los materiales aquí en Key In,
Vamos aquí en Materials, vamos acá a añadir. Bueno, aquí podemos definir lo que son todos los materiales en este caso. Por ejemplo, arcilla, le podemos cambiar el color como tal. Acá tenemos que para poner los parámetros o las propiedades físicas del material, tenemos que darle acá a More Column. Y bueno, aquí se coloca lo que es el peso unitario, la cohesión y el ángulo de fricción. Posteriormente, una vez definidos los materiales, se procede a lo que es dibujar lo que es la presa, aquí con Sketch Polylines. Eh, Se puede dibujar de dos maneras, lo que es de forma manual o de forma, bueno, con lo que son coordenadas como tal. Vamos a hacerlo de forma con coordenadas para que sea un poco más exacto. Vamos aquí con control R, aquí como nos menciona el programa, podemos colocar control R para colocar las coordenadas. Colocamos 0,0, en que caso nuestra presa llega hasta 200 metros. Vamos a colocarle lo que es 200 y coma 200. Vamos aquí a colocar lo que es la presa como tal, el ancho de la cresta, que ha sido calculada previamente, que es de 17 metros. Colocaremos lo que es 217,200 y bajaremos hasta acá una longitud de 400. Y sería acá 400 y 0. Y bueno, tenemos que cerrar lo que es el polígono como tal. 0, 0. Luego vamos a delimitar lo que es el núcleo. Vamos a trazar nuevamente con Sketch Polylines. 200 y 200. Y bajamos aquí aproximadamente hasta acá, hasta 150, 0. Y la otra cota sería 217,200. Ahora bajamos por aquí hasta más o menos la cota 252,0. Y más o menos sería un diseño rápido de lo que es el programa como tal. Vamos a ir a un modelo que ya lo tengo ya realizado con los tipos de suelos. Aquí ya lo tenemos hecho. Lo mismo, hemos repetido lo mismo. Se ve un poco más ordenado, nada más. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar para una presa de 250 metros en este caso. Solamente es un modelo como tal, ya que nuestra presa tiene 200 metros de altura como tal. Pero para esto, con para fines de uso del programa, vamos a utilizar 250 metros. Entonces, una vez ya dibujada la presa, tenemos que, ya aquí podemos evidenciar que tenemos los materiales ya colocados. Aquí tenemos lo que es arcilla, grava malgradada, limo arcilloso, riprap, roca. Como tal, tenemos una gran variedad de materiales. Ahora tenemos que definirlos en la estructura como tal. Nuestro núcleo siempre va a ser de arcilla en este caso. Si le damos aquí el comando draw y acá a lo que es regiones y volvemos a delimitar sobre el trazo previamente realizado. En este caso aquí nuestra cota es de 350,0. Subimos y acá tenemos lo que es aproximadamente 440,250. Cerramos aquí lo que viene a ser la cresta, que sería 457,250. Y cerramos aquí lo que es el polígono con 550,0. Y bueno, y cerramos, como mencioné, el polígono como tal. Una vez delimitada esta sección, se tiene que asignar el material. Aquí en el comando draw nuevamente, vamos acá a materiales y le damos aquí a lo que es arcilla. Y le damos clic. Vemos que ya está asignado el material. Tenemos que repetir el proceso para ambos lados. Vamos a hacer simplemente un modelo rápido para explicar, ¿no?, cómo funciona lo que es el programa como tal. Igual dibujamos la otra región como tal. Vamos aquí rápidamente. 0. Cerramos acá el polígono y listo. Aquí en este caso, por probar, vamos a asignarle lo que es vamos aquí a asignar materiales. Una roca vamos a asignarle aquí, a los espaldones. Y bueno, repetimos lo mismo para el otro lado, para aguas abajo, en este caso. Dibujamos la sección. En caso nos equivoquemos realizando el trazo, vamos a darle simplemente control Z y todo se soluciona. Vamos aquí 900,0 y vamos hasta acá, hasta la cima, hasta la cresta. Una vez delimitada la región, asignamos el material y listo.
Una vez ya vemos que está todo completado, vamos a insertar lo que es el embalse de agua como tal. Vamos aquí al draw nuevamente, aquí a la presión de agua. Añadimos lo que es la línea presiométrica y acá le damos a dibujar el draw. Y le vamos a colocar aproximadamente a un poco más abajo, aproximadamente en la coordenada 0,224. Y vamos aquí recto hasta más o menos lo que es aquí 394, hasta acá. Le damos clic aquí y si queremos que el agua infiltre la presa, tenemos que también realizar un trazo aquí internamente, ¿no? Más o menos hasta por acá. Listo, ahora el agua va a infiltrar la presa para lo que es la simulación como tal. Previamente a lo que es la simulación, tenemos que colocar acá dónde queremos que falle la presa. Y eso queremos evaluar esta zona de aquí arriba, mantenemos clic, y esta zona de acá, aquí, manteniendo clic nuevamente. Y le damos acá a aplicar y le damos acá down. Entonces, para simular y ver el factor de seguridad, le damos aquí Start. Vemos cómo se está cargando el modelo y vemos que en este caso nuestra empresa tiene un factor de seguridad de 1,21, por lo que en este caso sí cumple nuestro modelo como tal. Así que es un modelo correcto en este caso que se puede utilizar para un proyecto. Yendo ya a lo que son nuestros modelos, vamos a ir volviendo a la presentación. Vemos aquí, estos son los modelos planteados por nosotros como equipo. Hemos planteado que son 6 modelos diferentes. En este caso, un primer modelo tiene lo que es, el mencionado previamente, ¿no? En este caso ya todos los modelos tienen lo que es una altura de 200 metros como tal. Algunos tienen más estratos como tal. Por ejemplo, el primer modelo tiene solamente el núcleo con 2 espaldones. El segundo modelo tiene lo que son la misma estructura, pero se le ha incluido una capa de rip-rap como refuerzo. Al tercer modelo se le ha incluido lo que es una capa de transición de grava. El modelo 4 se han cambiado lo que son suelos, se han trabajado con 2 gravas en este caso. Para el modelo 5 se ha cambiado lo que es, en vez de gravas, se ha vuelto a poner roca como tal. Y finalmente el modelo 6, que es un modelo más completo, se ha incluido ya todo lo mencioné previamente. El núcleo de arcilla, 2 capas de transición, eh, un segundo estrato de grava, 2 estratos de grava, perdón, la roca en el talud de aguas abajo y finalmente lo que es el rip-rap en la zona de protección del agua. Una vez simulado cada uno de los modelos, tenemos lo que son aquí los factores de seguridad como tal. En este caso, para el primer modelo se muestra un factor de seguridad de 0,941. Cabe mencionar que todos los modelos han sido colocados, o bueno, evaluados bajo el método de Morgenstern Price como tal. Tenemos el segundo modelo que tiene un factor de seguridad de 0,954 y el modelo número 5 con un factor de seguridad de 0,973. En este caso, estos 3 modelos mencionados no son viables ya que no tienen un factor de seguridad mayor a 1 como tal. En cambio, el modelo 3, el modelo 4 y el modelo 5 sí cumplen en este caso. Ambos, los 3 superan lo que son el factor de seguridad mayor a 1, como se puede ver. Y ya finalmente lo que es el presupuesto como tal, se ha seleccionado lo que es el modelo número 6 para lo que es el presupuesto como tal. En este caso se han tomado en cuenta para el presupuesto lo que es el núcleo de arcilla, los filtros, los espaldones, el enrocado rip-rap, el relleno para cuerpo estabilizador y el relleno de transición, que vienen a ser las capas celestes del medio. Se ha realizado el respectivo metrado como tal, un metrado aproximado, y se toman los precios unitarios de fuentes bibliográficas como tal. Teniendo un precio parcial de 144 millones para la presa, ya colocando lo que son los gastos generales, la utilidad y bueno, incluyendo lo que es el IGB, se tiene un presupuesto total para la presa de Pampas de 212 millones aproximadamente de soles. Bueno, finalmente para terminar, tenemos, después de todos los procedimientos realizados, con respecto a al tema, o sea, al tema en propio de recursos hidráulicos, el volumen de asentamiento, o sea, es decir, el volumen útil de la represa, resultó con el primer método, un volumen de 1.224.000.158.982.43 metros cúbicos. Y con el segundo método resultó 1.183.102.815.85 metros cúbicos. Eso quiere decir que
ambos métodos son muy factibles porque no hay mucha diferencia, la verdad, del resultado en sí. Con respecto al factor de erosionabilidad que había dicho que mostremos énfasis, en el cual determinamos el volumen de Solves, el valor que se obtuvo fue de 0.10. Este valor, como ya había mencionado, al encontrarse dentro del rango del 0.05 al 0.10, indica que este suelo es medianamente erosionable. Esto nos va a advertir posteriormente para la construcción de una presa que estos suelos presentan riesgos para la construcción de una presa, ya que su susceptibilidad para la erosión compromete la estabilidad estructural. Por ello es importante que para el modelamiento de la presa en el geoslop se realicen eh, medidas de refuerzo. Por eso mi compañero anteriormente también hizo 3 modelos, colocó diferentes estratos con diferentes medidas para que la presa cumpla con el factor de seguridad. Es por eso que se realizan varios modelos en el GeoSlop y algunos sí resultan factibles y otros no. Y por ello que, por último, con respecto a esta simulación de GeoSlop, como ya me he mencionado, de los modelos planteados bajo el análisis del Morgenstern Price, se determinó que los diseños 3, 4 y 5 son viables de acuerdo al factor de seguridad que se calculó de la simulación siendo mayor a 1. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor Carlos Palacios Tobar.